vamos a ver anormalidades en el examen físico del oído. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si tenemos otorrea. Esto puede ser por otitis externa, otitis media, o podemos tener drenaje, o sea, drenaje de líquido a través de los tubos de la timpanostomía. En su paciente con otorrea, diagnóstico diferencial, pensamos otitis externa, otitis media, o que nos esté drenando el líquido a través de los tubos de la timpanostomía. Otro examen físico anormal del oído va a ser el abombamiento de la membrana del tímpano. Esto va a ser porque tenemos la membrana del tímpano. Recordemos aquí, bueno, aquí está la membrana del tímpano, digamos, aquí está, esto es hacia afuera, esto es hacia el oído externo, esto es hacia el oído interno. La membrana del tímpano está así recta. Si tenemos más presión de este lado, del lado de la cavidad interna del oído interno, la membrana del tímpano se va a bombar. Si tenemos más presión de este lado, se va a bombar hacia adentro. Aquí en el abombamiento de la membrana del tímpano, o sea, cuando vemos el abombamiento de la membrana del tímpano, pues nosotros estamos viendo aquí por afuera. Entonces, cuando la membrana del tímpano se bomba hacia afuera, eso es porque tenemos más presión en el oído interno. Tenemos más presión aquí. Entonces, esto puede ser, bueno, ya vemos porque tenemos más presión aquí. Esto puede ser por fluido, que el paciente tenga ahí fluido o una descarga ahí que esté pasando del oído interno al oído medio, y esto es lo que nos está dando el abombamiento de la membrana del tímpano, fluido, o también puede haber aire. También puede haber aire ahí en el oído interno o en la cavidad interna que está empujando a la membrana del tímpano, y es lo que nos da el abombamiento que nosotros vemos aquí, que estamos viendo el oído externo. Vemos el abombamiento de la membrana del tímpano. Otra va a ser si tenemos retracción de la membrana del tímpano. Ahora es al revés. Ahora nosotros lo que vamos a ver en la retracción de la membrana del tímpano es cómo se hace así, cómo se bomba hacia adentro, pero nosotros lo vemos como una retracción porque estamos viendo por acá, estamos viendo a través del oído externo. Entonces aquí en la retracción del oído, de la membrana del tímpano, esto va a ser porque tenemos más presión de este lado del oído externo que en el oído interno. Ahora esto va a ser porque el aire que esté en el espacio entre el oído medio y entre el oído interno, este aire difunde más rápido que el aire que está aquí en la cavidad externa, bueno, en el oído externo. Entonces aquí vamos a tener que es mayor difusión o mayor velocidad de difusión del aire que está entre el oído medio y el oído interno. De hecho, esto va a ser, si recordamos o si vemos un poco de topología y anatomía, tenemos, voy a ver si lo puedo dibujar. Aquí está la cabeza del paciente, aquí están los ojos, aquí está la nariz, aquí tenemos el oído. Ahora, aquí tenemos, o lo que vemos es la cavidad o el oído externo. Vemos el oído externo y por medio de la boca, si nos metemos a través de la boca, hay una parte donde llegamos y tocamos con la membrana, o no la membrana, no, con la trompa de Eustaquio. Aquí, lo voy a poner en verde punteado, aquí tenemos la trompa de Eustaquio, obviamente por dentro de la boca, o sea, si nos metemos en la boca del paciente y nos pegamos del lado lateral, vamos a encontrarnos con la trompa de Eustaquio. Entonces lo que hace, y bueno, entre la trompa de Eustaquio y obviamente el oído externo, aquí la oreja, tenemos el oído medio. Entonces tenemos la trompa de Eustaquio, está la trompa de Eustaquio, luego oído interno, luego la membrana del tímpano, que pertenece al oído medio, y luego tenemos ya lo que sigue del oído externo, o sea, la piel y todo esto, oído externo. Entonces, nosotros estamos viendo por aquí estamos viendo, y aquí tenemos aire, en el oído externo tenemos aire, y también aquí, por medio de la membrana, por la trompa de Eustaquio, tenemos aire que está pasando. Pues aquí el paciente, cada vez que abre la boca, pues está entrando aire que se puede meter aquí por la membrana, por la trompa de Eustaquio. Entonces aquí tenemos aire y aquí también tenemos aire. Y ahora las presiones son las mismas, o sea, la presión que tenemos aquí en el oído, pues es la presión atmosférica, y la presión que tenemos en la boca es la presión atmosférica.
como las presiones son las mismas, la membrana del tímpano se mantiene recta. Ya vimos si tenemos aumento de la presión, bueno, de la presión en el oído interno, o sea, aquí es lo que nos abomba la membrana del tímpano, bueno, lo que nos abomba la membrana del tímpano, o como nosotros lo vemos que está abombada. Esto dijimos que puede ser porque tenemos fluido aquí o tenemos aire aquí. Bueno, tenemos más aire, más presión de aire aquí. Ahora estamos viendo la otra, cuando tenemos retracción, bueno, lo voy a poner así, tenemos retracción, esto es porque aquí tenemos más presión, y aquí tenemos más presión, eso quiere decir que a través de la membrana, no de la membrana, que de la trompa de Eustaquio no está llegando suficiente aire, o no está llegando aire con la misma presión que la presión que tenemos aquí. Esto es, por ejemplo, si tenemos tapada la trompa de Eustaquio, entonces aquí no va a estar entrando aire, o no igual que el aire que entra por acá, por el oído externo. Entonces esto nos va a comprimir la membrana del tímpano hacia acá, y nosotros lo vamos a ver como una retracción. Entonces, bueno, esto es, si tenemos retracción de la membrana del tímpano, esto es porque tenemos tenemos más difusión aquí, no tenemos más difusión, tenemos más presión aquí, y esto es porque el aire de acá o no está llegando o rápidamente se está yendo. O sea, el aire que está aquí rápidamente pues entra por la trompa de Eustaquio, pero igual como entró se puede salir. Entonces tenemos mayor velocidad de difusión del aire de aquí hacia la trompa de Eustaquio, hacia la cavidad oral. Entonces tenemos menos presión aquí y la presión de acá le gana y hace retracción. Entonces, esto fue la retracción de la membrana del tímpano. Y la otra es que podemos tener, aquí voy a poner otros, podemos tener burbujas atrás del proceso mastoideo y atrás de la membrana del tímpano, Entonces, estos van a ser como cosas clásicas que vemos esto es para otitis media en general. Esto ya es cuando un paciente tiene tapada la trompa de Eustaquio en general, o que por alguna razón tiene aumentada la presión del oído externo y no del oído interno, o no de la trompa de Eustaquio que pertenece al oído interno. Entonces, otorrea, cuando veamos un paciente con otorrea, diagnóstico diferencial, otitis externa, otitis media, o que esté drenando a través de los tubos de la timpanostomía. Si vemos abombamiento de la membrana del tímpano, esto va a ser que tiene más presión en el oído interno que en el oído externo. Y esto va a ser o porque tiene más aire en el oído interno, o porque tiene fluido, tiene un exudado, un líquido que está drenando ahí a la cavidad del oído interno y nos está haciendo el abombamiento, del oído interno y de ahí al oído medio, y nos está haciendo el abombamiento de la membrana del tímpano. Si tenemos retracción, esto es al revés, esto es que tenemos más presión en el oído externo que en el oído interno. Esto es, por ejemplo, que la trompa de Eustaquio esté tapada. Si está tapada y el paciente tiene más presión en el oído externo, nos va a hacer abombamiento, pero hacia el oído interno, y nosotros lo vamos a ver como una retracción de la membrana del tímpano. O si el paciente no tiene tapada la trompa de Eustaquio, pero tenemos más difusión, o sea que la velocidad a la que difunde el aire que está en el oído medio y de ahí pasa al oído interno y de ahí a través de la trompa de Eustaquio se regresa a la cavidad oral, si esa velocidad de difusión es mayor que la velocidad de difusión del aire del oído externo, igual vamos a tener abombamiento del lado interno de la membrana del tímpano, y nosotros lo vamos a ver como una retracción de la membrana del tímpano. Y ya lo otro es que podemos ver burbujas atrás de la membrana del tímpano. Aquí en la cavidad del oído interno podemos encontrar burbujas. Entonces estos son como anormalidades anormalidades en el examen físico del oído. También podemos ver en la otitis media o en la otitis externa. Dijimos, el paciente hace maniobra de Valsalva, esto en general nos da un abombamiento de la membrana del tímpano. En los pacientes que ya tienen un abombamiento de la membrana del tímpano, pues ya no se les va a bombar más, o se podría llegar a romper, pero no vamos a ver que se abombe más. O si el paciente tiene otitis media, al decirle que trague, la membrana del tímpano no se va a mover. En general, el paciente que traga, se le mueve la membrana del tímpano, se mueve. Ahora, el paciente que tiene otitis media, no se le va a mover la membrana del tímpano cuando trague. Y bueno, esas son las anormalidades que vamos a encontrar en el examen físico, de un paciente que tenga otitis media en general. Y estos días son como extras. Te vemos en el siguiente video.